Leo y analizo. Un fitotoldo es una construcción cuya estructura puede ser de fierro, madera u otro material, y posee un techo cubierto por plástico especial llamado agrofilm. La cubierta que tiene esta construcción deja pasar la luz del sol, calienta el suelo, las plantas y no deja salir el calor hacia el exterior, de modo que se crea en su interior un microclima, efecto invernadero, adecuado para el cultivo de hortalizas, verduras y otros productos que en cualquier época del año no resistirían a los climas fríos y helados. En ese sentido, los fitotoldos ayudan a proteger los cultivos y su diversidad, así como aseguran el autoconsumo y la nutrición de las familias. De acuerdo con esta información, los pobladores de una comunidad desean construir un fitotoldo que combine el uso de fierro y madera, tal como se muestra en la figura, para cultivar zapallo, espinaca, zanahoria, brócoli, lechuga y betarraga. Se sabe que la varilla de fierro galvanizado de 3 metros cuesta 28 soles, 6 metros cuadrados de agrofilm cuestan 20 soles y el listón de madera de 2,50 metros de largo cuesta 10 soles. A partir de esta información y la imagen adjunta, respondemos a las siguientes preguntas. ¿Cuánto invertirá la comunidad para construir el fitotoldo? ¿Y cuál sería la mejor distribución de las parcelas para el cultivo y el manejo de las hortalizas y verduras? Luego de la lectura respondemos, ¿cuál es la importancia del fitotoldo para el manejo de los cultivos y afrontar la helada u otro fenómeno climatológico? Los fitotoldos son importantes porque dejan pasar la luz del sol, calienta el suelo, las plantas y no deja salir el calor hacia el exterior, de modo que se crea en su interior un microclima, o sea, un efecto invernadero, adecuado para el cultivo de hortalizas, verduras y otros productos que en cualquier época del año no resistirían a los climas fríos y helados. Pregunta 2. ¿De qué manera aporta esta construcción en el bienestar de las familias? Los fitotoldos ayudan a proteger los cultivos y su diversidad, así como aseguran el autoconsumo y la nutrición de las familias. Ahora iniciamos con la visualización y el reconocimiento de las formas que tiene la estructura del fitotoldo. Luego respondemos lo siguiente. ¿Qué formas geométricas tiene la estructura? ¿Cómo se denominan? Describe sus características. Bueno, tenemos el fitotoldo, ¿no? Observamos que en la estructura tenemos caras frontales donde hay unas semicircunferencias, ¿no? Que es la mitad de una circunferencia. En la cubierta de blanco es un semicilindro recto, cortado de forma vertical, ¿no? Sino que aquí el cilindro está echado, pero el corte sería a través de la altura. En la base en el suelo es un rectángulo, ¿no? Cuyo perímetro es la suma de los lados. También podemos observar triángulos rectos en estos soportes y rectángulos en los soportes de madera, ¿no? En toda esta parte de acá de la madera tenemos ese tipo de figuras. Si nos ubicamos al frente de la estructura, ¿qué figuras podemos observar en la parte anterior y posterior? Represéntalas. Desde la parte superior, ¿qué figura observamos? Representa el desarrollo plano del fitotoldo considerando sus medidas. ¿Cómo emplearíamos la representación que has realizado para hallar la superficie de la parte cilíndrica? A ver, vista en la parte anterior y posterior, ¿no? Nosotros vamos a observar una semicircunferencia, cuya superficie es un semicírculo. Desde la parte superior, si nosotros visualizáramos desde arriba el fitotoldo y viéramos la sombra que proyecta, se observa la superficie de un rectángulo. Ahora, este sería el desarrollo del fitotoldo, ¿no? Las partes anterior y posterior y la parte del techo cubierto, ¿no? Tendríamos la altura, que sería 16 metros. Sabemos que mide 10 metros toda la parte delantera y de ahí sacamos el radio, ¿no? Porque esto es una semicircunferencia, por lo tanto el punto más alto va a ser el radio, que vale 5 metros. Entonces, teniendo el diámetro, sabemos que el radio es la mitad, entonces R5. Podemos utilizar la fórmula del cilindro para hallar la superficie dividiendo por la mitad. Algo más o menos así, ¿no? Esta es la fórmula del cilindro que ya habíamos estudiado, ¿no? Para el área total. Luego, en el caso del fitotoldo es la mitad porque está cortado el cilindro.
No, no es todo. Por lo tanto, el área del fitotoldo me va a quedar pi por r multiplicado por la suma de la altura más el radio. Ahora analizamos y reconocemos las propiedades de las figuras identificadas, sus características y condiciones que deben cumplir para estimar las medidas de algunos elementos geométricos y la superficie que compone la estructura. Para ello respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué forma tiene el terreno de cultivo y cuánto mide el área del terreno? Bueno, el área del terreno es 16 metros de largo por 10 de ancho, ¿no? Tiene forma de rectángulo. Y su área se calcula multiplicando, pues 16 por 10, o sea, 160 metros cuadrados. Número 2. ¿Cómo calculamos la longitud de los arcos o circunferencias? ¿Cuánto mide uno de ellos? ¿Cuántos de estos hay en la estructura? Sabiendo el precio de los fierros, ¿a cuánto asciende la inversión para poder comprarlos? Bueno, tenemos la figura del arco, ¿no es cierto? Sabemos que mide 10 y radio 5. Ya lo habíamos visto en el caso anterior en la parte frontal, ¿no? Y todos los arcos de fierro pues tienen esta longitud. Ahora, la longitud de la circunferencia es 2pi por r. Pero como es la mitad, hacemos lo mismo que hicimos en el caso del semicilindro. El arco del fitotoldo sería la mitad de la fórmula. Simplificando me queda simplemente pi por r. Por lo tanto, el arco del fitotoldo va a ser 5 por pi, 5 por 3,14, que me da 15,7 metros. En total se observan 5 arcos en la figura, si eres detallista. Entonces la medida del fierro necesaria será, el arco total o la suma total sería 5 por 17,5 metros que mide cada uno y me da un total de 78,5 metros. Si el precio de la varilla de fierro galvanizado de 3 metros cuesta 28 soles, entonces el costo total saldría así, mira. Necesito el precio de 1 metro, entonces divido 28 entre 3, que me daría el precio de 1 metro. Como necesito 78,5, lo multiplico de frente ya por 78,5 y me va a dar en total 732,7 soles, que sería el precio de los fierros. Ahora dice, observamos qué parte de la estructura del fitotoldo es de madera, qué figuras geométricas están conformadas por madera, menciónalas, qué estrategias podemos utilizar para estimar la longitud total de madera, cuánto mide, a cuánto asciende la inversión de la compra de madera. Bueno, observamos aquí que tenemos, en la base tenemos madera, en los laterales también tenemos madera y en los frontales también tenemos madera, ¿no? Por ejemplo, en la estructura podemos observar rectángulos y triángulos rectos. Para estimar la longitud total trabajaremos por separado. ¿Ya? Vamos por la base primero. La base ya sabemos que es un rectángulo, ¿no? Que tiene 16 metros y 10 metros, como se observan en la figura. Entonces calculamos su perímetro para saber cuánto de madera necesitamos ahí, que sería 2 por 16 más 2 por 10, ¿no? Recuerda que el rectángulo tiene sus lados paralelos iguales. Esto me da 32 metros más 20 metros, o sea, 52 metros de madera necesito para la base. Para los laterales. En los laterales observa que hay un soporte y una madera en el centro. ¿Ya? Si tú observas acá. Tenemos una madera y dos soportes, como observas en esta figura. Y hemos trazado líneas auxiliares para trabajar con el ángulo de 45 grados que me dan ahí. Y esa medida de 2 metros, que también se ve, me ayuda. A ver, en los soportes que forman 45 grados con la vertical, tenemos triángulos rectos, cuyos catetos serán iguales por tener ángulos agudos iguales. Te explico, si acá es 45 y acá tienes 90, para que cumpla de que todo mide 180, aquí también tiene que ser 45, ¿no? Y si tienes igual ángulo, tienes igual lado, ¿ya? Entonces, aplicamos de frente la fórmula de Pitágoras, ¿no? Que sería c al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, que me da 4 más 4, que es 8. C al cuadrado es igual a 8, o sea, la raíz cuadrada de 8. Esto, como quiero el valor positivo, porque hablo de medidas, me da 2,83 metros. Ahora, los soportes son dos, ¿no? Acabo de calcular la medida de un solo soporte, pero tenemos tanto adelante como atrás. Entonces multiplico este valor por 2 y me va a dar 5,66 metros. Sumamos los soportes y el listón. Sería 16 metros más estos dos que me da 5,66. Obtengo 21,66 metros en un lado. Por lo tanto, como son dos caras laterales,
ponte que esto sea a la derecha, la izquierda también tiene la misma característica. Entonces se multiplica por 2 y obtengo de que en los laterales voy a utilizar 43,32 metros de madera. Ahora los frontales. A ver, acá vamos a observar los dos listones de refuerzo, ¿no? Estos soportes de 45 tienen las mismas características que tenían en los laterales. Entonces, de frente vamos a calcular su medida. Ya sabemos que vale 2,83 y como también son dos, o sea, me da 5,66 metros. Ya con eso ya tengo la medida de estos dos. Ahora, el listón central que observas también en la figura es el radio, ¿no? Y por lo tanto mide 5 metros. Ahora vamos a determinar la medida vertical del marco rectangular, ¿no? Porque aquí yo ya sé que mide 3 más 3, 6 metros, pero no sé exactamente cuánto mide esta parte, ¿no? Claro, aquí tú ya ves 1, pero te voy a explicar de dónde salió ese 1. ¿Ya? Observa. Aplicamos el teorema de cuerdas, ¿no? Le asignamos x y esta parte desconocida sería 10 menos x, porque si trabajamos con toda la circunferencia, recuerda que es 10 el diámetro general, entonces todo mide 10, 10 menos x, y acá tenemos 3 y 3 que salen de este dato, no, que ya lo teníamos. Ahora, el teorema dice que el producto de x por 10 menos x tiene que ser igual a 3 por 3, o sea que es 9. Ahora aquí hemos tanteado, ¿ya? Para no aplicar la fórmula cuadrática y hacer largo el video. Y tanteamos que existe el valor 1 o el valor 9. Porque con 9 también cumple. Mira, si acá pones 9 y 10 menos 9 es 1. Entonces me va a dar 9. Pero ¿por qué solamente, o por qué tomo 1? Porque dice que cumple con el problema, ¿no? Claro, es que sería ilógico que todo esto mida 9 metros. No puede ser, pues. No podría ser. Porque recuerda que todo esto mide 10, el diámetro del fitotoldo en el largo. Entonces si fuera 9 no habría puerta. Entonces por eso, por lógica, estamos cogiendo el valor de 1. ¿Ya? Entonces si acá mide 1, acá mide 4 y me da todo el valor del radio que es 5. Ahora sabemos que el rectángulo mide 6 de, base y 4 de altura, ¿no? Entonces con eso sacamos el perímetro. Recuerda que se multiplica por 2 cada lado, 2 por 6, 2 por 4, teníamos 12 más 6, en total 20 metros para todo el marco de color morado o lila, como lo veas en tu pantalla. Ahora, entonces el frontal delantero tiene la medida de los soportes, 5,66, más el listón central, que mide 5, más el marco rectangular, que mide 20. En total tenemos 30,66 metros. Ahora, como son dos caras, también acuérdate que hay anterior y posterior, la posterior es exactamente igual. Entonces multiplico por 2 y obtengo de que las dos caras frontales tienen una medida de 61,32 metros de madera, ¿no? Es lo que estamos usando de madera. La cantidad total de madera será la suma de los tres sectores hallados. Recordemos, tenemos 52 metros de la base, 43,32 metros que me salieron de los laterales y 61,32 metros que me salen de los frontales. En total, tengo 156,64 metros de madera o listones de madera que voy a usar. Ahora, dice si el listón de madera de 2,50 metros de largo cuesta 10 soles, entonces aplico mi definición, ¿no? Quiero el precio de 1 metro, divido 10 entre 2,5. Y ese valor lo multiplico por el total, 156,64. Y me da de que el costo de la madera es de 626,56 soles. Continuamos, dice, para el forrado total del fitotoldo con el agrofilm, ¿qué superficies identificamos en la estructura? ¿Qué estrategia podemos utilizar para calcular la medida de la superficie total? ¿A cuánto asciende la inversión para el forrado? ¿Y cuánto invertirá la comunidad para construir el fitotoldo? A ver, acá tenemos el esqueleto, se podría decir, del fitotoldo, ¿no? Y este es el desarrollo que ya lo habíamos hecho ya lo hicimos antes, ¿no? Ya lo habíamos visualizado pasos anteriores, ¿no? Tenemos el radio que es 5 y la altura que es 16 que viene a ser la base, ¿no? Entonces con esto, ¿se acuerdan que habíamos trabajado el área del semicilindro que es el fitotoldo? Y habíamos dicho que era pi por r
multiplicado por la altura más el radio. Entonces reemplazo de frente 3,14 por 5 por 16 más 5. Y esto me da 329,7 metros cuadrados, ¿no? Resolviendo esto. Ahora, si 6 metros cuadrados de agrofil cuestan 20 soles, entonces aplico mi concepto. ¿Cuánto cuesta un metro? 20 entre 6. Ese resultado lo multiplico por la cantidad de metros cuadrados que tiene el fitotoldo, o sea, por 329,7, y me da 1099 soles. Ahora, ¿cuánto invierte la comunidad en total? La suma, pues, 732,7 soles de los fierros, más 626,56 soles de la madera, más 1099 soles del agrofil. En total van a gastar 2.458,26 soles. Finalmente respondemos la pregunta: ¿cómo podrían distribuir la parcela para el cultivo y el manejo de las hortalizas y verduras? A ver, elaboramos un plano utilizando una escala adecuada para representar una posible distribución de las parcelas de cultivo de las verduras y hortalizas, considerando los espacios libres para el desplazamiento en el terreno. A ver, si utilizamos la escala de 1 a 50, entonces un metro en el dibujo sería 1 sobre 50, recuérdate que es el valor en el dibujo sobre el valor real, ¿no? Entonces tendríamos x sobre 100, porque un metro es 100 centímetros. El 100 pasa arriba, divide con un 50 y me da de que x vale 2. Entonces cada metro va a representar 2 centímetros. Entonces por aquí, como son 10 metros, en el papel serían 20 centímetros. ¿Ya? Por aquí son 16 metros, en el papel serían 32 centímetros. He hecho parcelas de 4 metros, que en el papel serían 8 centímetros por 8 centímetros. Y le he dado de pasadizos por todos lados un metro, que en mi papel serían 2 centímetros. Esa sería la escala. Ahora, supongamos que las parcelas tienen las siguientes formas: cuadrado, triángulo, hexágono regular y círculo. Considerando tu propia distribución, ¿cuál es el área utilizada en cada cultivo? ¿Cuál es el área utilizada en total? ¿Cuál es el área no utilizada en total? Recuerda incluir los pasillos y espacios libres, además de dar las respuestas en cantidades enteras. Bueno, yo tengo ya mi propuesta, ¿no? Todos son cuadrados. Entonces, el área de cada cultivo, como tiene forma de cuadrado, va a ser L cuadrado. Y como son 4 metros, 4 por 4, 16 metros cuadrados tendría cada una de estas pequeñas parcelas. Como son 6 cultivos que yo he puesto como ejemplo, y todos son iguales, multiplico por 6 el área del cuadrado y tengo 96 metros cuadrados. Ese sería el área utilizada, ¿no? El área de siembra. Ahora, el área no utilizada, ¿cómo la saco? Con el área total del terreno que cubre el fitotoldo menos el área que estoy cultivando. Recuerda que el área total ya lo habíamos sacado, es 160 metros, menos los 96 metros cuadrados de cultivo me dan 64 metros de área no utilizada, ¿no? Que son los pasillos. Ahora, propongamos una forma de distribuir los cultivos, es decir, qué cultivos pueden estar juntos o separados. ¿Por qué? Justifica tu respuesta. Bueno, acá yo les doy una propuesta, ¿no? Esta pregunta es libre en sí, pero acá, por ejemplo, he puesto orégano, cebolla china, culantro, zanahoria, tomate, beterraga. ¿No? Y como me piden justificar, hay algunos consejos, ¿no? Para asociar cultivos, ¿no? Por ejemplo, combinar cultivos que tengan diferente velocidad de crecimiento, ¿no? Si plantamos un cultivo rápido, la lechuga, por ejemplo, en el espacio libre que hay hasta que crece el cultivo más lento como la col, aprovechamos el espacio y apenas hay competencia entre ellos, ¿no? Y así tenemos varios consejos del tipo agrícola, ¿no? Que puedes investigar en internet también.